están las cámaras y la prensa. Quiero que todos vean el título que me gané. No hay ningún título. ¿A qué te refieres? Este show de lucha libre fue una trampa para atraparte, demonia. Podría ser que eres un AI. No, peor. Soy un recaudador de impuestos. Y estoy aquí para vengar la muerte de mi hermano, el cual tú mataste cobardemente en la entrevista del Cuerpo Hack. Así, exactamente como piensas matarme. Con esto, uno de los tridentes de Poseidón muere, diabólica. He visto uno de estos anteriormente. Alguien ha estado hablando de mis secretos. Hola, mis almas oscuras. Se supone que hoy iba a recibir mi título de campeonato por haber matado a aquel maldito robot. En mi episodio 14 de las luchadoras contra la momia. Pero como pudieron ver, todo fue una estúpida trampa. Cambiando el tema, la película de hoy es otra historia de luchadores. Las luchadoras versus el robot asesino. Dirigida por el cubano René Cardona, que si recuerdan, fue el director de la película en mi episodio anterior, Santo en la venganza de la momia. Y por supuesto, también dirigió las otras películas de las luchadoras. Cardona vio más lucha libre que un cuadrilátero. En menos de 2 décadas dirigió Santo contra los cazadores de cabezas, Santo contra los jinetes del terror, Santo contra Capulina, Santo contra el espectro del estrangulador, Santo contra el estrangulador. ¡Ya es suficiente! No voy a hacer más referencias al santo. ¡Soy un demonio, maldición! Pero eso a quién le importa. Tendrán que hacerlo porque lo quiero yo. Disfruten de la película de hoy, mis almas oscuras, y no se pierdan los comerciales y las presentaciones especiales por las graves sortijitas de emoción. Por un momento pensé que perderías la lucha. Es buena la muchacha, pero le falta experiencia, tío. Y a ti te sobran recursos, ¿verdad?
Espérame mientras me doy un regaderazo. Después iremos a cenar. Ya lo creo. He aquí a lo más que ha llegado mi esfuerzo. Carfax, el hombre zombie. ¡Quieto! ¡Quieto! Después de injertarle el pequeño control, el hombre sufrió una lenta pero inexorable metamorfosis que afectó su organismo hasta convertirlo prácticamente en lo que es. Un animal que se mueve por instinto y al que le dan periódicos ataques de locura. Provocados quizá por la presión del aparato sobre el cerebro. El dolor lo vuelve sumamente feroz y peligroso. Si me obedece ahora es por el estado hipnótico en que lo tengo. Hicimos varios cambios en las operaciones para no crear otro Carfax. ¿Y qué hemos logrado? Todos aquellos murieron. Y este vive. Un ser completamente inútil. No debe sentirse así, maestro. Usted ha creado algo increíble y maravilloso. Un robot que recibe órdenes mediante cardioimpulsos. Es algo importante, ¿no es eso? No, no. El robot es simple y sencillamente una máquina. Materia inerte que me llevó años enteros de trabajo para lograrlo. Hacer otro, además de lo costoso de su elaboración, me llevaría igual tiempo y no puedo esperar más. Mi idea es hacer algo así, igual, pero con algo que es mucho más barato y que abunda en demasía. La raza humana. Convertirlos en robots humanoides. Marionetas que pueda manejar a mi antojo. No descansaré hasta conseguirlo. Es evidente que algo importante y vital está fallando en las operaciones que hemos efectuado. Y creo que es inútil seguir probando los mismos métodos por tiempo indefinido. ¿Qué sugieres, Waldo? ¡Habla! Se me ocurre que deben existir científicos que nos ayuden a la solución del problema, aportando su sabiduría para llevar a efecto el plan con éxito. Me agrada, Waldo. Me agrada mucho. Has tenido una brillante idea. Bien. Investigaremos quiénes son los sabios más brillantes de la ciudad y los traeremos a nuestro lado. Solo veo un inconveniente, maestro. ¿Cuál? ¿Cree usted que ellos cooperarán por su voluntad? No, desde luego que no. Pero eso ¿a quién le importa? Tendrán que hacerlo porque lo quiero yo. Gaby, te llaman por teléfono. Gracias, Tencha. Contesta por la extensión. Bien. Bueno. Hola, tío. Te hablé para invitarte a una rica cena en casa hoy en la noche. ¿Y quién va a cocinar? Pues tú. ¿No ves que le tocó salida a la cocinera? Ay, ya me lo imaginaba. Eres un viejo mañoso, tío. Allá nos vemos. Te espero a las 8. Ah, y no se te olvide traer bastante bicarbonato para la indigestión. Un cardiógrafo. Un ingenioso aparato, Waldo. El cardiograma de un hombre es tan similar a sus impresiones digitales que una vez programado el robot podría localizar a cualquier sujeto en una ciudad de 10 millones de habitantes. Ahora vas a comer si te portas bien. Si no, no hay comida.
Waldo, ¿no has visto a la enfermera? No, maestro, no la he visto. Voy a ver qué ocurre. Sobrina, ¿qué andas haciendo por aquí? Como siempre, se te olvidó que me invitaste a cenar. ¿Yo? Francamente no me acuerdo. No me extraña, y como te conozco vine a buscarte. Ay, tío, sigues igual de distraído. No seas exagerada. ¿Dónde están por ahí mis anteojos? En tu cabezota. Bueno, ya que estás aquí, hazme un favor. Tráeme mis apuntes de la sección C del archivero. Encima de que me dejas plantada, ¿me vas a poner a trabajar? Claro, y es hora que hagas algo de provecho en lugar de andar lanzando topes voladores y aplicando tuercas. Ya ves. Pues lo que sea, lo que sea. Me gusta mucho el deporte de la lucha y todo se puede hacer, ¿no crees? Desde luego, pero ya podías haber escogido un deporte menos peligroso como el matrimonio. ¿Ya me quieres casar? Creo que ya es hora de que formes un lugar, ¿no? Mira quién lo dice. ¿Por qué no te has casado nunca tú, viejo solterón? Yo, bueno, pues... El que hizo esto debe de pegar como patada de mula. Te digo. ¿Ya se siente mejor? ¿Usted no pudo identificarlo? Si no pude verlo. Lo único que recuerdo es un golpe muy fuerte en la nuca y después caí desvanecida. ¿Qué pasaría con mi tío? ¿A dónde se lo llevaría ese sujeto? El profesor Reina se llevará una gran sorpresa al saber que su tímido ayudante lo ha raptado. Nos ayudará mucho, maestro. Desde luego. Sabe más sobre anatomía que cualquier hombre en el mundo. Ahora necesitamos un ingeniero. ¿Ya tienes candidatos? Varios, pero tendremos que hacer una selección para escoger el más capacitado de todos. Raptan al eminente sabio profesor José María Reina. Lamento profundamente la desaparición del profesor Reina. Si en algo puedo ayudarles, estoy a sus órdenes. ¿Cuándo vio usted por última vez al profesor? Ayer en la tarde. Me dijo que iba a estar en su casa con la señorita Gaby. ¿Tiene usted alguna idea de si recibió alguna amenaza anónima o si tenía algún enemigo? Oh, no, señor. Además, no lo creo posible. El profesor Reina era la persona más querida y respetada del mundo. Claro, sí. Capitán, revisé los papeles como usted me ordenó. Y faltan del estado clínico del profesor sus cardiogramas. ¿No se los llevaría a otra parte? No, señor. Yo los vi aquí últimamente. Bueno. Pues esto es muy extraño. ¿Con qué objeto se los robarían? Un momento, muchachos. Atención, por favorcito, silencio. Quiero tener el honor de presentarles a vuestra futura compañera que acaba de llegar después de su exitosa gira por todos los rings de Centro y Sudamérica, Gemma Nelson. Bienvenida. Encantada. Nuestra máxima luchadora, Gaby Reina. Mucho gusto, Gemma. Igualmente. Gemma vino a entrenar, hará su debut muy pronto. Quiero que la ayudes en todo, que la pongas al tanto de todo. Por favor, Gaby, ¿eh? ¿Cómo no, señor empresario?
Pues hasta luego entonces, muchachas, ¿ah? Suerte. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Cuando gustes. Hola, inspector. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Hay alguna novedad? No, ninguna. Mire, tal parece que al profesor se lo ha tragado la tierra con todo y zapatos. En este asunto debo reconocer que andamos totalmente en tinieblas. Y lo siento por la muchacha. Parece que le tiene un gran cariño a su tío. Te agradezco mucho la cooperación que me has brindado, Gaby. No tienes nada que agradecer. ¿Sabes? He notado en tus ojos cierta tristeza. ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, sí. Mi tío, el único familiar que tenía, ha desaparecido. Lo han secuestrado. Y hasta ahora no he vuelto a saber de él. Cuánto lo siento. Pero si en algo puedo ayudarte. Gracias. Eres una buena chica, Gemma. Según me dijiste, tu familia está en el norte. Así es. Yo también vivo sola. Si tú quisieras, podrías cambiarte a mi departamento. Me encantaría, pero ¿qué no será darte muchas molestias? No, al contrario, me harías un favor. Ahora más que nunca necesito compañía. Entonces, acepto. Ah. Aún no comprendo qué venimos a hacer aquí. ¿Cómo? ¿A buscar alguna pista? Sí, cómo no. Lo que pasa es que te gusta la chamaca esa. ¿Qué cosa dices? ¿Cómo puedes faltarle respeto a tu superior así? Ah, seré un tarugo, pero te conozco, Mosco. Ya se habrán dado cuenta que la trama de la película es parecida a un episodio de la serie inglesa de los 60, Los Avengers. El robot del episodio Cybernauts es básicamente el mismo que el robot de esta película. ¿Que ustedes nunca han visto ese show? Pues olvídense de eso entonces y disfruten de esta pausa comercial auspiciada por las graves sortijitas de emoción. Vacation's over and school's starting. But don't let that keep you from seeing Grave Mood Rings. Hire a stenographer to transcribe all the intrigue, mystery, and romance in shorthand. Grave Mood Rings, on demand.
científico raptado. A las desapariciones del doctor Reina y del doctor Roca, ahora se añade la del doctor Agustín Hill. ¿Qué hace la policía que no actúa? Por esto me habló esta mañana el gobernador del distrito y quiere resultados sobre este asunto. Resultados positivos. Y si no los tenemos cuanto antes, vamos a tener que presentar la dimisión. Ustedes y yo. Bueno, un momento, jefe. Nosotros hacemos lo que podemos. Desafortunadamente no existe ningún indicio, ningún móvil que nos permita seguir una pista. Bueno, lo más extraño es que el raptor solamente se ha llevado a hombres de ciencia notables. Y puesto que no han encontrado sus cuerpos, es de suponerse que todos los sabios estén vivos. Pasen, caballeros, y sírvanse tomar asiento. Como ya sabrán, yo soy el inventor del robot que los trajo aquí. El más eficiente de los asesinos. Obra maestra de automatización construido gracias a mi genio. Desgraciadamente, su elaboración es costosa y lenta. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con humanos. ¿Robots humanos? Exactamente. Caballeros, necesito que me ayuden porque hasta la fecha yo he fracasado. Les ofrezco a cambio ser de ustedes los hombres más poderosos y ricos de la Tierra, ya que toda la raza humana estaría sometida a nuestra voluntad. Eso será satánico, barbárico. Profesor Reina, ¿no está de acuerdo? ¿Lo he ofendido? ¿De acuerdo? Me rehúso en lo absoluto. Bien, entonces es libre de irse. Allá está la puerta. No se mueva. Siéntese, doctor Hill. Creo que necesitaremos otro experto en anatomía, Waldo. Aunque pienso que él sirvió a un propósito, según creo. Entiendo, caballeros, que ustedes piensan cooperar. Después de todo, he trabajado toda mi vida. ¿Y para qué? Soy un hombre pobre. Usted sí tiene sentido, doctor Roca. Doctor Hill. No ofrece otra alternativa. Juro que no descansaré hasta dar con el asesino de mi tío. Es una irreparable pérdida para la ciencia. Era un gran hombre. Siempre me ayudó en mi trabajo, me brindó su protección. Yo lo quería como a un padre. Es horrible estar así sin poder hacer nada. ¿Quién será la próxima víctima? Me pregunto. Yo le contesté que sería muy tonto si pensaba así de mí. No sabes tú, es que es tan gracioso. Figúrate nada más que piensa que si salgo con él es por sus 4 millones de pesos. Yo le dije que andaría con él aunque solo tuviera 3. Espérame un momentito, chulita, luego te hablo, ¿eh? Bye, bye. Buenos días. ¿Se le ofrecía algo? ¡Qué hombros tan hermosamente anchos! Espero que habrá cientos de fotografías. ¿Qué? En los periódicos de mi encantadora belleza trigueña que defiende su honor hasta el final. ¿Tengo tiempo de cambiarme? ¿Sabe usted? Tengo un super bikini de lo más revelador. ¿Y sabía que casi me arrestan 2 veces por usarlo? No, mire usted, aquí no habrá fotografías. Simplemente seguridad. ¿Comprende usted? Oh, señorita, ¿cuál era el aspecto del hombre que usted vio? Era alto, muy fuerte y me atacó. Pero ¿saben ustedes? Tenía sus ojos empañados por el deseo. ¿Los ojos? ¿Entonces usted le vio la cara? Bueno, no exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Estaba usted enfrente y él empujó a un lado a algo así. ¿No es eso en realidad lo que pasó? Bueno, sí. Pero podría asegurarles que me encontró sumamente atractiva. Sí, claro, no lo dudo.
Por más que hemos buscado por todas partes, no hemos podido localizar el expediente clínico del doctor Chávez. Exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Mi tío y el doctor Chávez tenían una gran amistad. Yo aprendí a querer a ese hombre por su gran sencillez y humanismo. Ahora temo por su suerte. Lo que no me explico aún es qué clase de hombre pudo hacer tales destrozos con las manos. Debe ser un campeón de karate. ¿O un robot? ¿Cómo? ¿Qué cosa dijiste? ¿Un robot? Por su mamacita. Yo no fui. Un robot así. Un robot. Yo no. No. Un robot. Vaya, doctor Chávez. Le hemos explicado la situación al doctor. Él ha tenido sentido. Cooperará con nosotros. Que hable por él mismo. ¿Está de acuerdo? Debe hacerlo. No hay otra alternativa. Sí, coopero. Excelente. El material que necesiten se les proporcionará. Serán mis huéspedes hasta que el trabajo esté completo. ¿Se entiende? Hasta que hayan encontrado la fórmula que me permita hacer de los humanos mis esclavos. Papacito, te pasaste toda la noche trabajando y te has olvidado de desayunar. ¿Has pensado alguna vez que hasta los sabios necesitan comer para poder vivir? Desde luego. Pero se te olvida. Por eso te tengo a ti para que me lo recuerdes, como antes lo hacía tu madre, que en gloria esté. Te quiero mucho, hijita. Y llévate. La policía. Hay que llamar al robot.
¡Ay! 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 ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Quítenlo! ¡Tomen el número de las placas! ¡Las placas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué camión me atropelló? ¿Qué camión me atropelló? Me caí al metro. Me caí al metro. Chava, atiende a Gema. ¿Y a mí quién me atiende? Tengo la cadera zafada. Ay, ay. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no ayudaste a tu muñeco? Mira cómo lo pusieron. Ay, ¿acaso crees que yo estoy en un lecho de rosas? Tarado. Ay. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Creo que sí. ¿El doctor Rich? Está muerto. Ya no hay la menor duda. Se trata de un robot. Vamos. Claro que es un robot. Y me robó todo el aire. Con tubo. Ay, ay, ay. Mira, toca aquí. Ay. Oye, tienes una bolota. Sí, es un antojo de mi mamá cuando era yo chiquito. Pues, ¿qué se le antojó? Nada, me porté mal y me dio un sillazo. Ándale. Ay, qué chiquita. Sí, doctor Chávez. Necesito mucho equipo. Ah, tuvimos una idea, ¿no es verdad? Sí, es puramente teórico de momento. Más bien es un experimento. Esto es bastante caro. Entiendo que teníamos recursos ilimitados. Tendrá lo que necesita. Bueno. Hola, Arturo. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Pero ¿sabes una cosa? Hace algún tiempo que traigo una idea que me anda rondando en la cabeza. ¿De qué se trata? Pues en realidad no sé. Es una idea nada más. Es como una pieza que le faltara, que no embonara en un rompecabezas. Pero en fin, yo te llamaba para preguntarte cuál es la especialidad del doctor Chávez. Los aparatos explosivos. Lléveme con Orlac. Bien, doctor Chávez, lo veo. ¿Pero qué es lo que hace? ¡Esto! ¡Deténlo, Juan! ¡Deténlo! Logró escapar, maestro. Entonces será cosa de hacerlo volver, ¿no es así? Voy. Doctor Chávez. Doctor Chávez. Gaby. Sí, doctor. Yo sé. Maestro. La Tranquilícese. policía. La policía. Tranquilícese. Ahora le traigo un poco de agua.
Discutiré con él luego. ¿Dónde está el doctor Hill? Está con el doctor Roca. Es factible. Estará de acuerdo, Hill. Es factible y hábil. Diabólicamente hábil. Exacto lo que Orla quiere. Es usted igual que él. Peor todavía, porque es usted un... Lógico. Eso es lo que soy. Lógico. Usted vio lo que pasó al profesor Reina. Y Chávez no llegará muy lejos. No. Tenemos que trabajar juntos con él. Y seremos fuertes, ricos, poderosos. Confío en que no abusen de mi hospitalidad, caballeros. Al contrario, creo que ya encontramos la solución. Gil? ¿El modo para convertir a los humanos en robots? Definitivamente. Ay. ¿Cómo te sientes, eh? ¿Cómo está la cabeza? ¿Qué cabeza? Estoy adolorida de oreja a oreja. Jamás alternes con un robot. ¿Alternar? Un poco más y me decapita. Bueno, hay que pensar seriamente en mandarnos a hacer unos cascos de acero para que no duelan tanto los cocolazos. No es mala idea. Me agrada, caballeros. Me agrada muchísimo. La pulsera de acridium funcionará libre sobre la conductividad de la piel. Por eso sus intervenciones quirúrgicas fallaban, ya que al injertar el control en la base del cerebro, el tejido rechazaba el cuerpo extraño. Simple cuando se conocen las causas. Bien, señores. Es mi deseo que inmediatamente comiencen a fabricar el artefacto. Sí, señor. Creo que a pesar de todo lo lograremos, Waldo.
Ya está completo. ¿Y la caja de controles? Aquí está. Perfectamente. Y terroríficamente simple. Solamente un avance del marcador del paso. Si el corazón de un hombre suspende sus impulsos, este se mantiene andando por un impulso eléctrico. Pero el mecanismo de la pulsera de acridium es más completo. Una vez conectado, este perturba el cerebro. Se apodera de la voluntad. Y de todo el sistema nervioso. No serán más que unas simples marionetas, unos robots humanos. Esto es perfecto, caballeros. Pero solamente es teoría. Yo necesito una demostración práctica. ¿Demostración práctica? Exactamente. Imposible sin conejillo humano de pruebas. Tenemos un conejillo humano de pruebas. ¿El doctor Chávez? ¿Y por qué no el doctor Chávez? Que lo traigan, Waldo. No, manéjelo usted mismo. Que camine. Que dé vueltas. Que levante un brazo. Que levante el otro brazo. Que camine. Deténgalo. Decían bien. Una marioneta. Un robot humano. Démelo. ¡Démelo! ¡No! El corazón. Usted lo asesinó. ¿Y eso qué importa? ¿Qué importa? Ahora sí conozco a fondo los límites de este aparato. Y considero la prueba completa y de gran éxito. Bien, señores. Ahora sí podremos empezar nuestra obra. Nos apoderaremos de todas las voluntades de los humanos. Necesitaremos muchas pulseras de acridium. Me haré el dueño del mundo. Sí, me haré el dueño del mundo. Hola, creadores de las graves sortijitas de emoción. Sí, ya los promocioné. Ahora requiero mi pago. Eso es correcto. Mándenme todas las almas de Puerto Rico. Se pueden quedar con la de Jennifer González Culón. Esa es una porquería. Como supongo, caballeros, que ya saben de memoria la construcción de la pulsera metálica de acridium, ya no necesitarán los planos. Los detectives y las luchadoras. ¡Zurdo! Ve a abrirles. Buenas tardes. Está el señor Orlac en casa. Pasen ustedes. Señorita Gaby, caballeros, qué gusto de verlos. ¿A qué se debe su grata visita? No será tan grata cuando se entere usted del motivo que nos ha traído aquí. ¿No? No, señor. Queremos que nos acompañe a la jefatura de policía para interrogarlo. ¿Yo? Pero, caballeros, ¿por qué motivo? Tenemos razones suficientes para sospechar que usted ha tenido que ver en la desaparición de todos los científicos. ¡Vamos! ¡Quietos! Usted, Orlac. Me resistí a creerlo. ¿Por qué?
Todo obedece a una ilusión que perseguí mucho tiempo y que al fin he logrado. Para que me entienda mejor, haré una demostración práctica con la señorita Gemma. Waldo, ponle la pulsera. Ven ahora a lo que me refería. Robots. Robots humanos obedeciéndome todo capricho y mi menor deseo. La pulsera metálica de Acridium controla la voluntad y todo el sistema nervioso. Y para lograr esto tuvo necesidad de matar a hombres de talento. Todo tiene su precio. Pero el fin justifica los medios. Es usted un asesino. ¡Miserable! Es posible. Pero usted ya no podrá decírmelo jamás. ¡Waldo! ¡Quieto! Le advierto que si le doy toda la corriente al control, Gemma morirá fulminada. La otra pulsera. ¡Tranquilo, quieto! ¡Quieto! Gracias. De nada. ¡Gaby! ¡El control! Ese fue el fin del robot. Sí. Vámonos pronto, porque esto va a explotar en unos minutos. ¡Vámonos! ¡Vamos todos! ¡Carfax! ¡Carfax! ¡Ven, vamos a escapar! ¡Anda, pronto! ¡Date prisa, Carfax! Después de una accidentada investigación, la policía descubrió la guarida del científico Orlac, responsable de la desaparición de los más grandes científicos del país. Se supone que el criminal murió, pues su laboratorio fue destruido por el fuego. Carfax, quiero que me traigas a una luchadora para vengarme de esas malditas que destruyeron mi robot. ¿Me oyes? Si no lo haces, este será tu castigo. Gaby. Sí, señor. ¿No han visto a Berta Reyes? ¿Qué pasa? ¿Le ha ocurrido algo? Desapareció hace 2 días y nadie da razón de su paradero. Avisaré a la policía inmediatamente. Berta Reyes desapareció. Ustedes serán mis instrumentos de venganza. Tú, Carfax, me prestarás tu cerebro y tu fuerza física para dárselos a la luchadora, a quien colocaré la pulsera de Acridium, y será la robot más perfecta del mundo. Ella destrozará a Gaby Reina. Será un asesinato legal ante el público. Después morirán sus malditos compañeros, culpables todos de la destrucción de mi robot. Zurdo, tú me ayudarás en la operación. Empezaremos inmediatamente. Esta es Electra, la maquinaria más perfecta que ejecuta las órdenes al instante. Con su fuerza y la malla metálica será invencible. Tiembla, Gaby Reina. Electra, la máquina de mi genio te destrozará.
Hoy debutará Electra, campeona de Estados Unidos. Esperamos una lucha sensacional con la ruda Amparo Rojas. La espectacular Electra, después de 6 triunfos consecutivos, se enfrenta a la enmascarada de oro. ¡Qué bárbara! Es la luchadora más fuerte que ha venido a México. ¡Así es! Después de 10 triunfos consecutivos, debuta en México Electra. La tigresa, su oponente, confía en la victoria. Un nuevo triunfo se anotó anoche la sensacional luchadora extranjera Electra. Nosotros creemos sinceramente que la única que puede ganarle es la campeona nacional Gaby Reina. Gaby Reina reta a Electra. Se jugarán una bolsa de 50,000 pesos si acepta la luchadora extranjera. Este es el momento que esperaba. Por fin te voy a tener en mis manos, Gaby Reina. Ten mucho cuidado, Gaby. No sé por qué me da pavor esa Electra. Noto algo siniestro en toda su persona. Ah, no te preocupes que saldré a ganar. Claro, pero no te descuides un solo momento. ¡Lista, Gaby! Suerte. Policía. Bueno, ¿en qué quedamos por fin? Disputándose el premio de 50,000 pesos, lucharán a 2 caídas de 3 sin límite de tiempo. En esta esquina, la campeona nacional, Gaby Reina. En esta otra, la invencible y ruda Electra.
malvado? ¿Qué viniste a hacer? Ay, nada. Confiesa, algo tramas. Dímelo. Confiesa. ¿Quién es esa Electra? Tú debes saberlo. Dímelo. Ay, no. Dímelo. Es una compañera de ustedes, Berta Reyes. Orlac la convirtió en un robot y le dio una fuerza tremenda. ¿Él no murió? No, se encuentra aquí dirigiendo a Electra por medio de un control. ¡Ay! Vamos, salte. Agarra a este hombre. No lo deje ir por ningún motivo. Orlac no murió, está en la arena. ¡Atrápenlo! ¡Electra es un robot! ¡Arturo, mira! ¡Allá va! Electra, ven hacia mí, sálvate. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro, señor. Por aquí no ha salido nadie, ¿verdad? ¿De veras nadie ha salido? Bueno, llame usted a radiopatrullas, que envíen suficiente gente para rodear toda la manzana. Pero rápido, vamos. Sí, señor. Y usted no me deje salir a nadie de aquí, ¿entendido? Sí, señor. ¿Oyó? Sí, sí. ¿Voy bien? Un momento. Tengo órdenes de no dejar salir a nadie. Por enfrente no ha salido, así que forzosamente tiene que estar adentro. ¿Qué es esto? Tiene que haber sido Orlac. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Pronto. Ustedes suban por la escalera de atrás y vigilen todas las salidas de la azotea. Pero rápido, muévanse. Usted consiga reflectores con los empleados de la arena. Muévanse, vámonos. Vámonos, retiren toda esa gente. Retiren toda esa gente. Vamos, fuera. ¡Vamos, Retírenla, fuera, vamos. ¡Retírense! ¿Nos atraparon? ¿A dónde están? Allá. Listo el reflector. Diríjalo a la escalera. Más arriba. ¡Malditos! ¡Son ellos! Van a tratar de escaparse por la azotea. El paquete será como bajarlos. Pueden estar ahí 2 días. No, yo voy por ellos. ¡No, Arturo, no! ¡Voy a la azotea! Orlac, es inútil que siga ahí. Entréguese. No. Ustedes solo quieren aniquilarme. Acabar con Electra como hicieron con mi robot.
pero no los dejaré. ¡No! Escuche, Orlac. ¡Electra! ¡Acaba con él! ¡Cuidado, Arturo! No le hacen efecto las balas. ¡Chava! ¡Chava! Orlac tiene el control en sus manos. ¡Dispárale! ¡Malditos! ¡Malditos! Han destruido a Electra. Pero los mataré. ¡Los mataré a todos ustedes! Ya no hay nada que hacer. Vámonos. Traigan la ambulancia. Pronto, rápido, desalojen, fuera. ¡Qué película más maravillosa! Espero que se la hayan disfrutado. ¿Qué? ¿Que no les gustó? A la verdad es que ustedes tienen un serio problema con las luchadoras. Aún así, me gusta complacer a mis almas oscuras. Así es que aquí les presento un episodio especial de las graves sortijitas de emoción con el legendario Dr. Sarcófichico. Disfruten de sus anillitos. Aquí el doctor Sarcófichico. Oh, están trayéndome muchas memorias. Oh, me acuerdo que en los 70 tenía pelo en el coco y una sortijita de emoción. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y ya saben en qué flow siempre estaba. En el flow de la melaza. Mi flow era tan meloso que Ricky Martin se me aparecía en este hombro y en este hombro. Y no era Ricky Martin de los tiempos de Menudo. Este era Ricky Martin que vivía su vida loca, diciéndome cosas en los oídos. Checa bam bam, checa bam bam, checa bam bam, checa bam bam bam. Son las 4:04 AM. Y la noche no me ha enseñado nada. Estoy completamente de acuerdo, Wintermay. No he aprendido nada tampoco. Ni siquiera cuando el Big Carfish de Maullido se convirtió en lobo y me pidió que le chequeara el colmillito. No sabía que chequeabas colmillitos. No sabía ni que eras un doctor. No lo soy. Me botaron de la escuela por acuchillar a un maestro. ¿So no terminaste tu doctorado? ¿Y el maestro se murió? Ah, ahí viene el conde. No menciones nada del maestro que mataste. El conde ama a los maestros. Se acostó con una cuando tenía 13 años. ¿Se acostó con su maestro a los 13 años? Con razón sufre de altas emociones. En noches así,
Lo he escuchado gritando el nombre de su maestra. A veces lo veo llorando y abrazando las gárgolas, y a veces hace algo peor. Buenas noches, señorita Coral. Doctor, ¿hablan de maestras? No acuchillé a nadie. ¿A nadie? Definitivamente. Nunca he pensado en acuchillar a un maestro. Lo siento, pero nada de lo que hemos hablado tiene que ver con maestros. Pero qué aburrido. Lo que sé es que no le chequearé más el colmillito. No soy un maestro. Bueno, ahí me está llamando la cálcula. Tiene un buen uniforme para enseñarme. A veces hasta usa una regla para darme, pero nunca he aprendido mi lección. Lo único que me causa es una erección y con eso me despido de los dos. Ja 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 ja. Cojanlo suave con sus maestros y quédense melosos, quédense variables, sí.